Comenzamos esta serie de las bienaventuranzas y la semana pasada comenzamos específicamente sobre Mateo 5:6, es decir, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, dice la palabra del Señor, que serán saciados. Vimos el primer punto la semana pasada acerca de la pasión que nos guía a la felicidad. Consideramos algunos aspectos y ejemplos sobre lo que es y la necesidad que es el buscar la felicidad precisamente en lo que Dios nos ofrece. En segundo lugar, comenzamos en la mañana de hoy, es la necesidad que solo pertenece a los vivos. Señores, los muertos físicamente no tienen hambre ni sed para comer. De la misma manera en lo espiritual, aquellos que están muertos espiritualmente no pueden tener hambre y sed. Por esto Jesucristo hablaba de las características que pertenecen o que les pertenece a la gente que son del reino de los cielos. Tienen hambre y tienen sed de las cosas de Dios. Bueno, estuvimos hablando o diciendo anteriormente sobre lo que significa tener hambre y sed, o esta clase de hambre y sed. Tiene que ver con un deseo muy intenso, bien profundo en el alma, que no puede ser saciado de ninguna otra manera, sino con Dios y a través de Dios. El término que Jesús usa aquí, mis queridos hermanos, fue un término muy conocido en aquella cultura. Quizás hoy en día aquí en Estados Unidos, pues no tengamos el mismo concepto de lo que es tener hambre y tener sed. Cuando decimos tengo hambre y tengo sed, mayormente estamos diciendo voy a ir a la cocina o voy a ir al refrigerador para coger algo de comer o tomar. Un poco diferente a algunas partes en el mundo donde realmente hay hambre y mucha gente muere por el hambre. Sí, mis queridos hermanos, a veces nosotros le llamamos hambre o sed algo bien sencillo que no se compara. Por ejemplo, cuando ya no hemos comido, en 4 o 5 horas decimos, tenemos hambre. Pero fíjense, hay una historia interesante que nos cuenta James Boyce, quien fue un gran teólogo presbiteriano, y él cuenta acerca de un relato dicho por un famoso militar, pero cristiano también, en el sargento mayor V. Gilbert. Y este hombre habló en uno de sus libros titulado The Last Crusade, la última cruzada. Él habló allí acerca de la sed y del hambre que pasaron él y sus hombres en el desierto de la Palestina en la Primera Guerra Mundial. Es decir, fue terrible. Y él dice así: nos dolía la cabeza, se nos pusieron los ojos inyectados en sangre y nublados por el destello o resplandor. Empezó a hincharse la lengua, los labios se volvieron amoratados de un color negro, violeta, y estallaron. Y a los que quedaron tirados, arrengados de la columna, nunca más los volvimos a ver. Pero la fuerza desesperada batalló hasta Sheria, donde habían pozos. De no haber podido apoderar del lugar al caer la noche, miles habrían visto condenados a morir de sed. Ese día luchamos como luchan los hombres por sus vidas. Entramos en la estación de Sheria, pisando los talones de los turcos en retirada. Los primeros objetos con los que nos encontramos fueron las grandes cisternas de piedra, llenas de agua fría y cristalina para beber. Pasaron 4 horas antes que el último hombre tuvo la oportunidad de poder tomar el agua. Creo que todos, decía él, aprendimos nuestra primera auténtica lección de la Biblia en aquella marcha desde Berseba a los pozos de Sheria. Si tal hubiese sido nuestra sed de Dios,
Fíjense, lo compara con la sed, pero en este caso espiritual. Si así hubiese sido nuestra sed espiritual, por su justicia, por su voluntad, un deseo consumidor que nos embarcase totalmente y nos preocupase, dice él, cuán ricos en el fruto del Espíritu seríamos. Hermanos, se trata de verdaderamente tener hambre y sed de Dios. Jesús estaba hablando de esta hambre y esta sed. Jesús estaba diciendo, a menos que usted lo sienta esta clase de hambre y sed, no vas a tener esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Él usa palabras bien fuertes en el griego, cuando dice hambre y sed. Por ejemplo, hambre usa la palabra peinao, que habla de un hambre espantoso. Y cuando habla de la sed, dipsao, diciendo de una sed muy desesperante. Y Jesús usó estas palabras fuertes en el sentido que lo usó, en el participio presente, porque está hablando de una acción continua. Así como usted físicamente tiene hambre hoy, usted va a tener hambre mañana. Si usted está bien físicamente, usted va a tener continuamente hambre. Y esto es lo que el Señor está diciendo en lo espiritual. Si usted tiene vida espiritual, usted va a tener hambre de Dios, hambre de la palabra de Dios, hambre de las cosas de Dios. Usted puede medir su vida espiritual a través de esto y decir si usted está bien o no está bien espiritualmente. Hágase la pregunta, ¿cómo está mi hambre? ¿Cómo está mi sed de las cosas de Dios, de la justicia de Dios? Y esto lo pone como que es una forma de vida, ¿no? De momento a momento. Así que si usted no tiene esta hambre, usted busque de la gracia de Dios, porque Jesús lo dijo bien claramente. Estos son los que pertenecen al reino de los cielos. Miren, recuerden cuando Moisés fue llamado por Dios a hacer la obra que hizo, ¿no? Dios, después de 40 años en el desierto, Dios lo llamó. Y Dios lo llamó a través de una zarza, señores, que ardía en llama. Y dice la palabra que no se consumía. Allí estaba la gloria y la presencia de Dios. Luego, cuando de allí regresa a buscar al pueblo, ¿no? A enfrentarse al faraón, vio la mano y la gloria de Dios en cada una de las plagas. Luego, cuando se abrió el mar y cruzaron, vio el poder y la maravilla de Dios allí delante de sus ojos. Cuando fueron guiados por el desierto, cuando aquella roca brotó agua y tomaron agua. Cuando el maná caía del cielo, vio toda esta gloria de Dios. Y saben que después de todo esto, Moisés dijo, Dios, yo quiero ver tu gloria. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que después de tanta manifestación de gloria, Él quiere más todavía? Hermanos, de esto se trata la verdadera vida cristiana. Nunca es suficiente. Siempre queremos más de Él, del Señor. Y lo vemos en la vida de Moisés. Es decir, para él no era suficiente. Dios lo llevó a él después de que él dijo esto. Él dijo esto. Déjame darle el versículo para que ustedes lo vean. En Éxodo 33, 18. Y Dios lo llevó a la montaña. Y allí les reflejó su gloria tremendamente. Porque vio el dedo encendido de la mano de Dios escribiendo en tablas de piedra los mandamientos. Y él dijo en Éxodo 33, 18, dice, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Quería más todavía de la gloria de Dios. Y esta es la característica, hermanos, de los que pertenecen al reino de los cielos. Podemos usar muchos ejemplos. Por ejemplo, David, a pesar de sus pecados al principio de su reinado, dice la Biblia que David era un hombre humilde y era un hombre según el corazón de Dios. David caminó con intimidad con Dios, buscaba el rostro de Dios. Bueno, ustedes saben que fue escritor de muchos salmos y entre ellos el salmo más conocido. ¿Cuántos se saben el Salmo 23? Un salmo muy conocido, ¿verdad? Comienza con que Jehová es mi pastor, y si Jehová es mi pastor me va a guiar toda mi vida.
y termina yendo a la casa de Dios. Es decir, él experimentó la presencia de Dios en tantos momentos, en tantas pruebas, en tantas batallas. Supo de esto. Y ustedes dirían, bueno, ya tuvo suficiente. Bueno, miren lo que él dice en el Salmo 42. Él dice, como el ciervo, o sea, el venado, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Bendecido el hombre que siente esto y que busca así con esta hambre y con esta sed de Dios, ¿verdad? ¿Qué clase de sed tenía? Bueno, él la describe como una sed desesperante, así como la del venado cuando estaba aparentemente huyendo de los lobos rapaces y está buscando esa corriente de agua, no solamente para satisfacer su sed, sino también para buscar la salida y el escape para que los lobos no la pueden seguir. Estos animales tienen su inteligencia y buscan todas estas cartas. Entonces él ve esta situación y él dice, así estoy yo por dentro, así es mi alma, te desea, Señor. Él no buscaba más comodidad, ni más lujo, ni placer. Lo que buscaba era más comunión con Dios. Lo veía como una urgencia en su corazón. Ese conformismo a veces nos hace tanto daño en que quedamos ahí, plató, ¿no? No hay crecimiento, no hay avivamiento, no hay pasión, no hay fuego. Y eso es porque no estamos teniendo el hambre y la sed que Dios nos dice que debemos tener. Sí, Dios era para él gran pastor y no podía vivir sin él, sin adorarle. Miren cómo dice en el Salmo 63. Dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. Fíjense, como una sed desesperante. Esa era su anhelo por acercarse a Dios y por tener intimidad con el Señor. Algo que nunca deja de ser, que nunca termina. Quiero darles también el ejemplo del apóstol Pablo. Ustedes saben que el apóstol Pablo tuvo 3 grandes visiones personales de Jesucristo, algo tremendo, y estamos hablando después que Cristo resucitó y ascendió al cielo. Fue después de esto que Jesús se le presenta a él por primera vez en el camino a Damasco. Iba por el camino a Damasco y allí se le presenta, y cuando le pregunta quién eres, el Señor le dijo, yo soy a quien tú persigues, y allí vio la gloria de Dios. Bueno, estuvo ciego varios días debido a esto y el Señor le dio un ministerio. Luego, en visión de noche en Corinto, estuvo allí predicando el Evangelio y hubo mucha oposición y Dios se le reveló, el Señor Jesucristo se le reveló y le dijo, quédate aquí, que tengo mucho pueblo, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Y también habla de una extraordinaria experiencia que nos deja todo boca abierta. El apóstol Pablo cuenta que él no sabe si en el cuerpo, si en espíritu, en qué forma. Él dice, y subió al tercer cielo. Y dice que vio cosas maravillosas que no podía expresar ni explicar. ¡Qué experiencias tan grandes! Cualquiera diría, ya el hombre tuvo suficiente, con eso me conformo, ¿no? Mis queridos hermanos, bueno, sí, también escribió una gama grande de epístolas dirigidas por el Espíritu Santo. Vio cómo la obra del Señor crecía a través de su ministerio. Pero ¿creen que ustedes que ya era suficiente para él? Miren lo que dijo él en su corazón, lo que él deseaba a pesar de todo eso. Fíjense, dijo a los hermanos en Filipenses, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Wow. Es decir, si ustedes leen antes, ¿no?, van a ver que él dice que él era circuncidado al 8º día, hebreos, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la justicia de la ley, dice irreprensible.
Y dice también que en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y habla de todos sus logros, y dice, todo lo doy por pérdida, por conocer más y más a Jesucristo. Qué maravilla y qué cambio darían las iglesias, las vidas de cada cristiano, los hogares, si de verdaderamente tenemos esta pasión de conocer más íntimamente a nuestro Señor. Nunca es suficiente para el Hijo de Dios. Vemos que él conocía mucho de las Escrituras, es obvio que tenía conocimiento, pero lo que él quería conocer cada día más era Jesucristo en una relación personal con él. Y esto es caminar con Jesucristo, esto es dedicar tiempo a la meditación, es dedicar tiempo a la oración. Miren, ¿recuerdan al hijo pródigo? Yo sé que esa es una de las historias más conocidas de la Biblia, ¿no? La del hijo pródigo. El hijo pródigo llegó un momento en su vida que tuvo hambre, se vio sin nada, y buscó trabajo en un lugar alimentando a los cerdos, hasta deseaba comerse las algarrobas de los cerdos, y cuando sintió esa hambre desesperante, fue cuando deseó ir a la casa de su padre. Así mismo es en lo espiritual. La historia del hijo pródigo, dicho por Jesucristo, es porque él está diciendo que nadie irá al Padre Celestial sin sentir esa hambre en su alma y en su corazón. Esa es la clase de hambre, de desesperación. Por eso nos alegra ver a las personas cuando se les nota al oír la palabra de Dios que tienen hambre y sed de la palabra del Señor. Esto es maravilloso. Para el que no tiene a Cristo es lo más aburrido del mundo, pero para el que tiene vida, la palabra de Dios le alimenta y la ve como algo que necesita con urgencia. Así que el Señor está diciendo, hasta que no tengamos esta hambre y esta sed, jamás buscaremos o encontraremos las riquezas de Dios. Miren como lo dijo María cuando ella visitó a Elizabeth, que estaba también en estado, en este caso era de Juan el Bautista. Y este es el famoso canto de María, que ustedes lo pueden ver ahí en el capítulo 1 de Lucas. Pero ella, dirigida por la gracia de Dios, dijo algo maravilloso de Jesucristo. Fíjense que está hablando de lo mismo que dijo Jesucristo en la bienaventuranza. Dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Es decir, estaba diciendo, el Señor alimenta y llena a aquellos que tienen hambre de Él. Y aquellos orgullosos que se creen que lo tienen todo sin Dios, pues estos terminarán vacíos. La gracia de Dios obra de forma, mis queridos hermanos, muy diferente al pensamiento del mundo, a la manera de este sistema del mundo. Porque la gente busca la felicidad, la llenura en las cosas del mundo. Miren también como lo decía el salmista en el Salmo 107. Dice, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Es decir, hoy tengo hambre, tengo más hambre que ayer. Mañana voy a tener más hambre que hoy. Y cuando uno lo analiza, yo personalmente miro mi vida cristiana, me doy cuenta que con el tiempo he tenido más hambre de Dios y de la gloria de Dios. Dios quiera que sea así en cada uno de nosotros, cada día más. En tercer lugar, y para terminar, la clase de hambre y sed que usted debe sentir. Saben que Amós, el profeta Amós habló, no vamos a leer los pasajes, pero el profeta Amós habló de cómo el mundo anhela la felicidad y anda de un lugar para otro buscándola, y él lo compara como ir pisoteando polvo, como diciendo es pérdida de tiempo. Ustedes saben que hoy en día hay, la cantidad de maneras de diversiones y de entretenimiento es algo es tremendo. Hay para todo y de todas las maneras y de todos los medios. La gente puede
entretenerse y divertirse. Y no es malo realmente todos los medios de diversión, por supuesto que no. Lo que sucede es que buscar en el mundo la llenura del alma es como querer ponerle a una herida grande, infestada, una pequeña curita. Y esa es la realidad. Por naturaleza nuestro impulso es más bien ir tras esas cosas, no buscar lo espiritual. Por naturaleza somos así. La verdadera causa de nuestro vacío no la buscamos realmente. Queremos esconderla con diversiones y actividades. Y esto se ha infiltrado, mis queridos hermanos, en la iglesia, en algunos creyentes, esta actitud. Es decir, piensan que el problema es quizás el ambiente donde vive, quizás el trabajo, quizás la iglesia, quizás los programas, etcétera, etcétera. Cuando la verdadera razón del problema es que no hay vida espiritual, no hay pasión por las cosas de Dios. Y la gente piensa que mejores programas, más cantidad de gente, yendo a seminarios, yendo a conferencias, yendo a consejeros, que todas estas cosas se van a arreglar. Pero hermano, esto no es posible a menos que sea a través de Dios mismo, del Señor, quien es el que nos da el agua viva. Así que el Señor nos está enseñando cómo ser felices, cómo estar llenos espiritualmente, y es teniendo esa hambre espiritual. Apunta, esa hambre y sed de justicia apunta hacia dos cosas básicas: la salvación y la santidad. La salvación y la santidad. ¿Por qué digo la salvación? Porque el que tiene esta hambre es aquel que ha visto su pecado, su rebelión, su necesidad espiritual, se siente quebrantado, siente por el pecado, y esta persona pues se arrepiente y desea la restauración del Señor. Por eso tiene que ver con la salvación en primer lugar, porque la palabra justicia, la palabra justificación, tiene que ver en la Biblia con estar a bien con Dios, y es un hambre y una sed de estar a bien con Dios, ¿no? Es un deseo de ser libre de uno mismo, del pecado, del poder del pecado, de la condenación del pecado. Pero también, mis queridos hermanos, antes de la santidad quiero decirles un pasaje bíblico, porque mucha gente quiere la justicia propia o depender de su propia justicia para la salvación. En aquellos días Jesús le hablaba a judíos que se veían justos, no se veían pecadores. Y el Señor les dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, ¿qué dice aquí? No entrarán en el reino de los cielos. Prácticamente les está diciendo: la justicia de ustedes no va a funcionar. Y allí donde está el asunto. Cuando lo analizamos, es la justicia de Jesucristo imputada en nosotros a través de la fe en Él, de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Y el otro elemento es la santidad, mis queridos hermanos. Tiene que ver con hambre y sed de pureza, de santidad de Dios. Y los hijos del reino no dejan de tener esta clase de hambre. Y por cierto, incluye todas las virtudes del Señor. Por ejemplo, hambre de tener amor, por ejemplo, entre todas las virtudes, de tener más amor, más fe, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en cuanto al amor, que es quizás la más importante, ¿no? Dice el apóstol: y esto pido en oración, que vuestro amor, que abunde. Es decir, no se conforme con lo que tiene, sino que abunde aún más y más. Es decir, si usted ama, ame más. Si usted ora, ore más. Si usted está sirviendo al Señor, sirva más. Si usted está obedeciendo, obedezca más. Es un hambre que no termina. Mientras vivamos en este mundo, vamos a tener esa clase de hambre. Por mucha que sea la justicia que hayamos encontrado, mis queridos hermanos, y por la gracia de Dios, no la vamos a tener toda aquí en este mundo.
no la vamos a tener, ¿verdad? Lo sabemos que algún día seremos completamente justos. Y así lo dijo el salmista también. Dice, en cuanto a mí, dice, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En ese momento que estemos en gloria con Jesucristo, ya entonces se cumple también lo que dijo Jesucristo, que seremos saciados completamente. Pero mientras estemos aquí, mis queridos hermanos, es necesario esa hambre y esa sed por las cosas de Dios, por la palabra de Dios, por servir al Señor, por tener intimidad con el Señor y acercamiento a Dios, por obedecer al Señor. Hambre de todas estas cosas que son las que nos dan la bienaventuranza. Esto yo diría que es como una insatisfacción divina. Es decir, si de algo no debemos estar completamente satisfechos, es de esto, de que queremos siempre más y más acercamiento a nuestro Señor. No puede haber nada mejor en la vida de un cristiano que desear tanto a Dios, que desear estar cerca de Él, desear su voluntad, su conocimiento, que el Señor nos guíe en todo. Esto es maravilloso porque es querer más de la gloria de Dios. ¿Cuántos en esta mañana van a decir, Señor, yo quiero más de tu gloria? Yo quiero más, Señor, de intimidad contigo. Yo quiero, Señor, estar más cerca de ti. Yo quiero que tú guíes cada paso de mis pensamientos, de mi vida. ¿Cuántos vamos a venir en esta mañana y vamos a decirle así, Señor? ¿Cuántos vamos a decir, Señor, perdóname porque no te he amado como debía amarte? No he estado tan cerca de ti, tan íntimo contigo, Señor. Ayúdame a caminar contigo cada día más. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amén.